Sí. ¿Estamos, Arch? Sí. Archie, tu barba me gusta. ¿Firmes? Arch. Hola, Archis. Bueno, bienvenidos a un capítulo más de La Jordana. Con Red Bull. Siempre aquí, gracias a Red Bull por el espacio, siempre, y siempre con invitados increíbles. Muy increíbles y locos, weón. Como Y todos los locos. que pasan por aquí están Vinimos de loquitos. Pirri y ahora venimos con alguien que está más loco que Pirri. Está muy loco. Sí, weón, yo Está creo que... muy loco. Digamos que Pirri Se está en sale. un nivel de 1 a 100 cuánto de loco. Un 80. Y este man está como en 101. No. Para nada. Y la loquera completa. No, y le vamos a dar Red Bull, weón. No hemos tenido aquí ya todo, hemos contado una historia ya que ha pasado muchas veces que fue noticia nacional. Y trajimos a un rescatista, pues un guía que le tocó ser rescatista, o no le tocó, quiso ser rescatista, el señor Santiago, y nos contó una gran historia. Después trajimos a un médico que ayudó a este personaje, que también nos contó una gran historia. Y dijimos, hay que traer Al al protagonista. implicado, Al de la historia, weón. Al Que loco. es- Al al loco. verdadero ¿Qué es? implicado. Que es un ternero. Sí, weón. Y está aquí el señor Julio. Gracias Julio por venir Bermúdez, aquí. bienvenido a la Acordada. Bueno, muchas parcero. gracias por la invitación. No, Chimba gracias que por venga. aceptar la invitación. Chimba. Gracias por tener la salud para poder venir acá. Ya estoy un poco mejor. Sí. Sí. Pero vea, para que los que no están en contexto, Julio Bermúdez es parapentista, es montañista, Es médico. es médico además. ¿Qué otra profesión tiene? Y está No, loco. Está ahí. Estoy loco. Sí. Está loco. Sí, estoy loco. Y la idea es escuchar hoy... El punto de vista de Julio. Claro, es que todas las historias han sido muy diferentes. Sí, ni siquiera el punto de vista, la historia. La Claro, historia, sí, claro. la anécdota. Los sentimientos. Porque hemos escuchado las sensaciones de cada uno, pero no el del implicado que fue el que la pasó más poquito duro, más ¿no? mal. Ya, Sí. yo creo que lo conocemos un poquitico de todo lo que hemos Desde escuchado. los Yo creo que puntos de vista de ya... otras personas, sí. Pero nos va a pegar una enredada con ese cuento, nos va a dejar pero hipnotizados. No, ahí, pero ustedes ya conocen la historia. No, sé pero qué es, más no es contar. boca. no, es que es Eso otra es cosa. otra cosa. Es otra cosa. Eso me escribió Julio, Claro. me dijo, pero si ya la conocen, No, ¿a qué voy? es otra No, cosa. es su punto de vista y eso lo cambia totalmente. Sí, porque hemos escuchado ni siquiera el punto de vista, sino como las emociones que sintió Claro. cada uno de los que lo rodea a usted. Pero no sabemos usted qué sintió, que es la persona más... Y todos han dicho, no, que este man que es un guerrero, no, que tenía muchas ganas de vivir. Queremos escucharlo de su boca. Bueno, ¿por Todas dónde las empezamos? Todas las etapas que vivió desde que Bienvenido. comenzó a caminar. Desde que aceptó, desde que dijo, voy voy a- a saltar de parapente. de Epa, la sí, sierra esa Nevada es la Nacional. primera decisión. ¿Cuándo usted dice eso? Que eso ya es suficientemente Ahí loco. está re loco. Pero sí está muy loco. Está muy loco. Pues, ¿qué les cuento? El parapente yo lo veo simplemente como una actividad más de montaña. Ustedes son montañistas, entonces, pues llevo muchos años de expediciones, de montañismo, de entrenamiento, de conocer diferentes actividades relacionadas con montaña, y mi idea siempre fue que la idea que yo tenía era un montañista debe ser, para aplicarlo para mí mismo, lo más polivalente posible, ¿sí? Entonces hay que escalar en roca, hay que poder hacer grandes recorridos en altitud, pero también seguramente hay que esquiar, hay que escalar en hielo, y en algún momento, ya después de muchos años de actividades de montaña, viendo algunos ejemplos de montañistas que estaban haciendo parapente para enlazar diferentes montañas, diferentes picos en un mismo día, yo dije, bueno, esto es simplemente una actividad más de montaña. Y entré, digamos, al mundo del parapente con ese objetivo, con el objetivo de descender de las montañas y tal vez hacer algo acá en Colombia similar. Por ejemplo, en el Cocuy, que ustedes pues han ido varias veces, como poder de pronto enlazar en un mismo día picos que están muy distantes con el parapente, que era una idea sin tener conocimiento detallado de esto. Entonces, para mí simplemente el parapente para mí es una actividad más de montaña. Y ya cuando empecé a capacitarme y a entrenar y a volverme un poco más hábil con el parapente, pues el proyecto que fue sorprendente para mí llegar en ese momento, que fue hace unos 6 o 7 años, y fue
Bueno, el parapente que surgió en los años 1980 y en esa época los montañistas fueron los primeros que lo adoptaron para bajar, ¿sí? Porque el Claro, rendimiento de la aeronave como tal no era muy avanzado, y entonces no daba más sino, digamos, para planear. No tanto para volar distancia, ni para hacer acrobacia, ni era muy ligero tampoco, pero digamos que unos parapentes adaptados para volar, y en los años 1980 se volaron todas las montañas del mundo. El Everest, el Aconcagua, el Denali, el Monte Cook, el Mont Blanc, obviamente, todas las montañas del mundo, todas las que ustedes se imaginan, se volaron en los años 1980. Y empezar a indagar y decir, bueno, ¿y en Colombia? ¿Qué proyectos se han hecho así? Desde los años 1980, pues nada. No había nada, empecé a preguntar con parapentistas de esa época, con mucha experiencia, todos me decían, sí, el Nevado del Tolima sí lo han volado, lo han hecho. Bueno, ¿quién? Ah, no, llegó hasta tal punto y voló fue de otro lado. No, fue en el Parque de los Nevados o fue en una colina pequeña, pero... Ok. En la cima no. En la cumbre no. Y bueno, y las otras montañas, o sea, todos los picos que tenemos acá, pues no, finalmente no. Y en esa época, pues, Sebastián Muñoz, Alex Villa empezaron a hacer los vuelos en el Nevado del Tolima y ya era como algo concreto, ¿no? Él sí voló, ¿sí? Él sí voló, tenemos la fecha, la hora, la evidencia, y no es un rumor porque finalmente no había nada concreto. Nosotros estábamos ahí cuando Sebastián, él vive en Europa, ¿cierto? Sí. ¿Se acuerda que nosotros nos lo encontramos y él iba subiendo con su parapente y fue la primera vez que nosotros, ¿y qué dice para dónde va? No, voy a volar de la cima. Es que eso es otra cosa. Y el man así, y voló de la la cima. logró, sí. Cuando nos dijo, no, como en media hora ya estaba en el Cocora. Sí. Eso, claro, a uno es como... Le abre la cabeza, Sí, mano. que faltan Ese 2 man, qué días. chimba lo que acaba de hacer. Entonces el proyecto fue, pues volvemos desde la más fácil, el Nevado del Tolima, y después vamos mirando qué otras montañas se pueden hacer en Colombia. Entonces, bueno, la primera montaña que volé con un amigo, Miguel, fue el Paramillo del Quindío, de la cumbre del Paramillo del Quindío, y aterrizar ahí en Cocora. ¿Cómo es eso? ¿cómo- Espere. cómo- ¿Cómo es esa vuelta? Desde la ¿Cómo cumbre, es eso, güey? el paramillo desde ¿Sí? la cumbre. Sí, claro. Es que es... Pues así de sencillo como suena, y es Inflar. subir por el valle, ir a la cumbre, desplegar el parapente. Claro, entonces tiene que haber algunas condiciones, Claro. Epa. que es que la dirección del viento, uno siempre despega de frente al viento. Entonces la dirección del viento. En Colombia pues tenemos vientos predominantes que vienen desde el oriente. Entonces generalmente, pero esto puede cambiar dependiendo de la época del año y las condiciones en ese momento, pues los despegues van a ser hacia el oriente. Entonces, la cumbre máxima, que es la oriental, pues era perfecto porque se despega hacia el oriente y ahí giramos y nos ingresamos al valle del río Cárdenas, creo que es. Cárdenas, sí. Y ya, y pues simplemente es calcular el planeo. Un parapente... Perdón, digamos, esa inflada ahí, en esa cima, ¿es muy difícil o...? En esa fue relativamente fácil porque el terreno era arenoso, entonces ahí a unos pocos metros de la cumbre había un terreno grande de arena que no tiene rocas, que es muy regular, Morena. donde pudimos extender los dos parapentes al tiempo, entonces fue sencillo y ya es la velocidad del viento, entonces hay que saber algunas cosas, pues los parapentes vuelan tienen un planeo entre 6 y 11 a 1. Es decir, por cada 6 metros que avanza, baja 1. O sea, siempre va bajando, Ok. excepto que uno encuentre Alguna alguna térmica o una ascendencia dinámica. Pero si solo es de planeo, va bajando. Los parapentes de montaña ligeros de 1 kilo, de una sola capa, que tienen 4 litros o sea, son así de pequeños. Chévere. No planean casi nada, pero 6 a 1, que ya es bastante. Y los de competencia pueden ser de 11 o hasta 12 a 1 tal vez. Ok. ¿Sí? Entonces, uno puede calcular el planeo y ahí simplemente tiene tanto desnivel, entonces alcanza a llegar solo con planeo a tal sitio. Y ese fue el caso del Paramillo del Quindío, es muy sencillo, porque el planeo le da con un parapente muy Suena muy sencillo, ¿no? Sí. Vaya y hágalo. hasta Cocora.
Pero qué interesante. ¿Cuánto tiempo Uf, desde el qué chimba. Paramillo al Cocora fue? Esos fueron 20 minutos. Uf, No, ¿12? es que eso no, es qué una belleza, chimba. es como recorrer todo así, todo El lo que paisaje, caminó qué en chimba, 20 minutos. Pero también hay que tener en cuenta que era algo que, digamos, Santiago me decía durante el ascenso, y era, no, es que ustedes van a volar y mañana van a volar, y yo le decía, no, no es así de sencillo. Puede que sí. Tenemos la mayor probabilidad es que no podamos volar. Y además, primero hay que subir a la cumbre, ¿sí? Es decir, son dos expediciones, una al lado de la otra. Una es subir la montaña, Que ya y está. que ya es un reto, y la otra Y, es y es volar. un reto muy duro, weón, o sea... Sí, pero entonces, digamos, aquí se nos prestan los vuelos más sencillos para mí de montaña se hacen en los volcanes, porque tienden a ser cónicos, Ok. entonces puede uno muy fácilmente direccionar bien el parapente No hay y tanto después obstáculo. girar. Sí, o sea, Ok. la forma no es extraña, generalmente son cónicos, pues como el Nevado del Tolima, ¿no? Y el Paramillo del Quindío, pues también tiene Sí, sí. su forma ahí. La media. Sí, medio cónica. Entonces, son dos expediciones y eso hay que tenerlo muy en cuenta, que la mayoría de veces, y me ha pasado mucho, y es que uno puede llegar a una cumbre y pues no puede volar, o no puede llegar a la cumbre y Ya no Ya está puede ahí. volar, pero también puede hacer otras cosas, que era como tener un objetivo secundario, entonces volar desde un campamento intermedio Ok, y devolverse, ahí sí ahorrarse una parte Oh, De sí, la del caminata. de la recorrido. caminada, del descenso, ¿sí? Eso también puede ser interesante. Y bueno, y ya digamos, las tendencias ya más modernas es hacer aproximación con el parapente. Entonces, por ejemplo, en vez de hacer un recorrido de 3, 4, 5 días cargando comida para 10, 12 días o 2 semanas y con porteadores y a pie y por unos glaciares súper agrietados y entonces en un parapente un promedio de vuelo pueden ser 30 kilómetros por hora en distancia si ya sea un vuelo de distancia y entonces hay gente Ayuda. muy hábil que lo que hace es, bueno, despeguemos desde el último pueblo donde hay hotel, hospedaje, un hostal, donde hay comida, donde llega uno pues relativamente fácil y hacemos los últimos 30 kilómetros en el parapente con el equipo, uno puede cargar fácilmente 30 o 40 kilos en el parapente Ush, buenísimo. y 30 kilómetros es una hora, que a pie pueden ser 3 Sí, o 4 días de claro. aproximación. Entonces, digamos, hay muchas posibilidades para la montaña. Ok. Pero digamos, bueno, entonces el recorrido fue ese, después el Nevado del Tolima, entonces listo. Ese tipo de montaña se puede hacer, o sea, en solitario, llegar a la cumbre es relativamente sencillo, entonces, y después ya se vuelve O sea, Julio, las condiciones de Paramillo volar. y Tolima. Y el Logrado. Tolima, sí. Logrados. Y después, entonces, bueno, vamos al Nevado del Huila. ¿También lo hicieron ¿También? desde el Huila? Entonces subí con el parapente a la cumbre norte, pero con un tiempo espantoso que no se veía nada. Mucho, a duras penas sabíamos que estábamos en la cumbre. ¿Al norte? La norte y después, bueno, vamos a la cumbre sur, entonces con el parapente, pero había o sea, no tenía visibilidad, entonces... O sea, se subieron a la Sí, norte, weón. hicieron cumbre. Sí, Y en ahí se otra iban a hacer la expedición, conexión. no, en otra Ah, expedición. ok, ya. uf. Sí. En otra expedición, bueno, vamos por el sur, Pero lograron el despegue de la norte. no. No, bajaron Claro, caminando. que es clima, y es que el Huila es muy rudo en cuanto al clima. Y es muy variable también por aquí. Sí, es variable. Pero se puede, pero hay que intentarlo. Entonces, Sí, sí, después otra expedición, bueno, vamos por el sur, otra vez con el parapente en el sur, lo desplegué, pero no había poca visibilidad. Finalmente todos se devolvieron, me quedé solo en la cumbre y finalmente dije, no, aquí no puedo, o sea, no veo, podría despegar, pero no veo hacia dónde voy. ¿Pa' dónde coger? Entonces, me regresé y despegué desde un campamento intermedio, como desde 4100, 4200. Y el resto del recorrido me evité, ustedes han ido seguramente por ahí, me evité toda esa ¿Hasta dónde llegó, parte hasta el puente? de barro, llegué hasta el puente que cruza... Al de Dublín, allá al último. No, más adelante, más ¿Más adelante. adelante llegó? Sí. Ush, pero más bajó a adelante. toda, O weón. casi al pueblo. Entre Entre el puente Páez Dublín. y digamos y Dublín, hay un punto intermedio. Uf, A eso Toes, es- a Toes, llegué. Toes. A todo A eso. Toes. O sea, eso es después del nuevo Marica, eso es un aeropuerto día que caminando, pusieron más ahí. de un día caminando. Claro. Tremendo. Y en distancia es corto. Sí, O sea, claro. porque en el parapente uno va en línea recta. Sí, claro.
Entonces, es interesante. Después, digamos, cuando este año fuimos con Miguel, que es piloto de parapente, con Magín, un amigo, con mi esposa, y dijimos, bueno, ahora vamos a intentar la cumbre central, pero vamos por el oriente, por el río, se me olvida el valle, el río Simbolá. El símbolo, la ruta Bueno, del símbolo. Sí, entonces vamos por allá y además de pronto podemos intentar abrir una ruta por esa cara que No hay. Eso es dificilísimo. sí. Entonces vamos y vamos con el parapente e intentamos volar. Entonces, bueno, Sí, están muy locos, marica. no, Sí, fue muy buena descripción. pero hay que intentarlo. Entonces, claro, digamos que no logramos como, bueno, subir todos. Entonces, finalmente con Magín llegamos como a unos 150 metros de la cumbre, había unas grietas, no pudimos pasar. Y después intentamos el vuelo, los tres, Miguel y mi esposa y yo, desde el borde del glaciar. No. Y no lo logramos, el viento venía del otro lado, bueno, entonces digo, bueno, no lo logramos y nos devolvimos. Del Cocuy, hace más o menos un año. Entonces, hace 3 años habíamos intentado con mi esposa volar desde el Ritacúa Blanco, desde la cumbre, pero con tanta restricción y... O sea, él está hablando de hace 8 años. y tanta... Entonces ni siquiera ingresamos al glaciar porque ahí el problema era, bueno, primero tenemos que subir, después tenemos que intentar volar y fuera de eso tenemos que entrar a escondidas No, porque ¿Y cómo si bajaban ingresamos de noche y nos ven subiendo, entonces ya no podemos bajar a pie, tendríamos que volar Sí, sí. o incluso esconder, entonces ya como que era demasiadas cosas. Entonces pues no, hicimos un vuelo desde las Cabañas Canguara hasta los termales, Oh. que es un vuelo bonito ahí, bueno, chévere, pero no logramos subir. ¿Y desde Canguara, desde qué parte? ¿Ahí en ese abismo que hay? Ahí, ¿De la cabaña? ahí hacia la parada de Romero, Sí. que ahí hay una curva justo encima de las cabañas. Ahí. Uy, qué locos, Ahí. weón. Están muy y, locos. y hace un año, entonces, ya yo fui, hace un año, fui solo por el Valle del San Pablín y subí el San Pablín Sur y ahí pude despegar desde la cumbre. Uy, qué maravilla. Y bueno, no alcancé a llegar a los termales, pero aterricé cerca del pueblo. Entonces, digamos, por extensión, todo esto para decir que simplemente era muy natural para mí. Claro, ya pues es algo vamos de- a la Sierra para de hacer. Santa Marta, que además había querido ir hacía muchísimos años, pero... Hizo el proceso bien. pero después de, digamos, yo empecé a hacer montañismo a mediados o a finales de los 90 y en esa época, en el inicio de los 2000 y después, pues estaba cerrado el orden público, las comunidades indígenas que no querían, las restricciones para el ingreso, de hecho, ahí no subió nadie durante unos 15 o 20 años y después cuando se volvió a abrir, pues ¿Qué hubo estaba la aquí, idea... papá? Entonces, bueno, este es el momento. Claro. Este es el momento. Ahí estaba el proyecto. Este es el momento y, digamos, coincidió con el proyecto de Alex Villa, Sí. parapentista, que quería Volar allá. volar, que había volado hace un año desde un punto intermedio del glaciar del Pico Colón y esta vez fue como una expedición casi comercial para llevar otros pilotos de Parapentistas. parapente. Y por eso resulté yo ahí. Ok. Muy Ahí locos. es. Y ahí no hemos empezado a caminar. Ahí empezó Ese todo. proyecto lo tenían. Esa fue la primera o sea, cuando ya pregunta. sabían que iban a ir, el proyecto lo tenían un año antes. ¿Sí? O sea, ya estaba el proceso para comenzar a hacerlo ya en esa fecha. ¿O fue No, más Alex corto? había hecho un vuelo hace, o sea, un año Sí, sí, antes y él, digamos que empezó a hacerlo ya con otros pilotos y para llevar a otras personas, tal vez en octubre del año pasado, o sea, unos 6 meses antes. Ok. ¿Sí? Y usted, voy. Claro, entonces en mi cabeza era, bueno, hay que hacer la expedición como siempre, que es no contratar a un guía ni nada de eso, pues obviamente hay algunos lugares como el Nevado del Huila que es Sí o sí. obligatorio ir con el guía NASA, pero era bueno, voy a organizar la expedición por mi cuenta, Ajá. entonces ir a contactar a las comunidades, organizar, mirar qué necesita, mirar cuál es la ruta de acceso, no sé qué, pero cuando él dijo, no, yo voy a organizar eso, y además pues
con pilotos de parapente y además pues él que es profesional en eso, entonces bueno, era como me voy a evitar todo ese claro, trabajo esa logística. Claro, re bien. y me voy, si él acepta, pues a ir con él. Claro. Y entonces ahí ya llegamos a la sierra, así fue como... Ok. Como Yo tenía una resulta ya. pregunta antes de ir a la sierra. ¿Ustedes aterrizan, necesitan como un espacio grande para aterrizar o saben exactamente para dónde van o es como hasta donde me lleve esta vaina, busco un terrenito y paro ahí? O sea, ¿cómo es la aterrizada de esa vaina sin saber si van a llegar, para dónde van? El aterrizaje tiene que ser, digamos, un lugar despejado de árboles, de cables, que muchas veces hay cables y pues de construcciones en general, como que estén ahí. Entonces, eso es suficiente. Generalmente lo ideal es un potrero de pasto Claro. plano y grande, ¿sí? Como tamaño de una cancha de fútbol. Ok. Eso sería lo ideal. Uno puede aterrizar en espacios Más pequeños. mucho más pequeños, desnivelados, desde que tenga pues vegetación baja, sin mucha roca, lo podría hacer. Ok. Ahora, teníamos la ventaja que Alex ya había Volaba ya. volado y la idea era ir por todo el cañón o por todo el valle del río Palomino, ¿sí? Entonces, digamos que uno con el instrumento de vuelo, que es simplemente el celular, uno puede poner las coordenadas. Bueno, quiero llegar a la playa Palomino y el instrumento le dice, Qué bueno, la chimba. dirección, ¿sí? La dirección con el planeo que lleva, si llega, no llega. Entonces y él nos había dado, digamos, esos puntos de referencia e incluso nos había dicho, mire, yo identifiqué como estos sitios en el camino donde son posibles aterrizajes, porque pues eso es un bosque Sí, no, y claro, una selva. en las partes altas y, o sea, después del páramo ya uno no se puede quedar, pero ya digamos que más abajo, que eso sabíamos que íbamos a llegar, que íbamos a por lo menos avanzar 30, 40 kilómetros sin problema si despegábamos desde arriba. El problema eran los últimos 10 kilómetros. Ahí hay comunidades al pie del río y generalmente las comunidades pues Tienen despejan un un poco terreno. tienen la vegetación y tienen terrenos y esos eran los sitios Ok. que teníamos previstos. Ok. Bueno, Sí. Listo. entonces, Vamos, usted está en la ahí cima. De una vez. arrancaron. Sí, porque mis compañeros ya les contaron el resto. ¿Cuántos días duraron para llegar al 6 días, campamento? 6 días de aproximación. No, es que eso Sí, es una caminata nosotros ingresamos por el Magdalena, por la comunidad Cogi de Sentay. Listo, vean. Vean hasta donde se empieza a poner bueno. Llega todo el combo, ¿no? Zeta ahí. Van subiendo. Y llega un momento que los otros parceros dicen, yo voy a hablar desde acá. ¿Qué dicen? ¿Dicen cumbre o Epa. vuelo? Algo así fue que nos dijeron que dijeron. Digamos que este es el ¿Qué último pasó ahí? día, ¿Qué pasó ahí? es el último día que es el de ataque Ajá. a la cumbre. Entonces, pues en mi idea, en mi cabeza, siempre fue como la expedición es ir a volar desde la cumbre. Ok. Pues primero, claro, antes de eso ya les dije cómo son. Entonces primero Claro, ir claro. a conocer, a tener acceso a la sierra después de tantos años, pues también es Claro. un privilegio poder ir. La cumbre, sí, Ustedes han ido, entonces como, bueno, Claro. conocer este sitio después de haber esperado tantos años ya Ya. generalmente, digamos que estar en el campamento base, o sea, al inicio ya de la expedición, ya cuando uno va a empezar a caminar o en el punto de inicio, ya es un éxito, Claro, porque claro. ustedes lo conocen antes de eso, Claro. viene toda una preparación, entonces digamos que aquí fueron 6 meses, pero antes de eso fueron muchos años Claro, de claro. preparación, entonces estar ahí en ese momento ya, Todo ya, bien, ya está buenísimo. Uno ya, está realizado ahí. Ya, sí, ya. Entonces el resto es bueno, listo, toda la aproximación. Todo es ganancia, el día de todo cumbre, es sí, entonces el plus. día de cumbre, listo, ya. No importa aquí lo que pase, yo no tenía mucha esperanza de que pudiéramos volar, pero bueno, listo, intentemos subir. Entonces en mi cabeza siempre fue, vamos a ir a la cumbre a volar. Pero, pues claro, es diferente, ahí me fui dando cuenta, como la idea de los parapentistas es volar y hacer el vuelo desde el glaciar de No la importa que sea la montaña. cumbre. No importa, y ir hacia el mar Ush, qué chimba. durante 1 hora y media volar y pues también es espectacular. Sí, Claro. Uy, es que... Uy, no, es que eso es... Estar en la nieve y a la hora en el mar, no. No, marica. Pero es como si yo les dijera a ustedes, bueno, yo subí el Pico Colón, pero a 5.400 metros.
Entonces, pues seguramente ustedes que ya lo han hecho van a decir, bueno, pues habrá que volver para conocer la cumbre e ir a la cumbre, porque sí, esto sí, no va a sí. contar como una cumbre, claro. a pesar de que la experiencia, el aprendizaje, todo Claro. fue maravilloso, pero generalmente el objetivo pues es muy claro y es la cumbre, y no es al lado y no es a 5.400 Entonces metros. ahí igual usted se dio cuenta que en ese momento usted tiene más pasión por la montaña que al final Claro, por el parapente. es diferente la visión, claro, Ok. es diferente la visión. Y yo, digamos, ya, bueno, listo, ya está en la montaña, pero claro, bueno, vamos a la cumbre, ya sería, Claro, sería es el buenísimo. clímax Así ahí, no ¿no? huele, así no huele, ¿sí? Después son 2 expediciones, entonces cumplir una parte de la expedición está buenísimo. Claro. ¿Pero en qué momento se toma esa decisión cuando ellos dicen, no, yo voy a volar desde acá? Y usted le dice a Santi, no, vamos a la cumbre. Claro. ¿Cómo se tomó esa decisión Como ahí? éramos un grupo grande, nos dividimos en 3 cordadas. Y entonces íbamos 2 cordadas un poco más adelante, la tercera se fue quedando. Entonces fue muy natural porque los otros se quedaron, los esperamos. Y ya ellos dijeron, no, no vamos a subir más, nos vamos a quedar por acá y vamos a esperar, como era bien temprano, vamos a esperar que salga el sol y ahí con los primeros rayos de sol intentamos volar desde acá. Bueno, listo. Después sigue Alex, sigue Mael, sigue Mael, que van en una cordada, y después Martín y Santiago, que vamos en la otra. Y entonces intentamos seguir, pero había muchos penitentes, ellos ya lo han dicho, pues no encontramos bien por dónde subir, aquí hay unos seracs, unas grietas, bueno, por dónde, por aquí, por allá. Finalmente, bueno, no, vamos por acá. Y ahí Martín, que pues, no tiene experiencia como en montaña y glaciares, algo mínimo, pues tenía unos crampones prestados y el crampón se rompe. Y intentamos ahí repararlo y no, Alex dice, bueno, no, pues así no vamos a, o sea, así él no va a subir, entonces quédese usted con nosotros, Alex, Mael y Martín, y nos vamos a despegar más o menos del sitio que él había despegado hace un año. Y ya, y Santiago y yo, pues como que nos miramos y decimos, Vamos. o sea, qué vuelo, vamos a Vamos a la subir. cumbre. A la cumbre y ya estamos acá. Santiago era el cuarto intento que... Sí. Claro. ¿sí? Entonces también él como que, yo no, vamos a la cumbre, no, que, pues, volar, pues no importa. Y entonces así como que naturalmente dele. resultamos, no, vamos un Para par de arriba. horas y estamos arriba. Y en mi cabeza siempre estuvo, yo no voy a volar con estos penitentes, pues imposible. Sí, No claro. importa. Sí, la cumbre. Y llegamos arriba. Así llegamos arriba los dos. Bueno, y ahí sí se le abrió la mente. Ahí sí vio la cosa usted. Usted pasa ahí es cuando que- iba caminando se dijo, ¿va a volar o no? Ahí como Siempre que era usted no. No, yo llegué y dudaba yo dije, y no, tal. no, no. Cuando volar. llegó a la cumbre. No, hablar, hubo algo de Santiago como bien interesante y es que él tenía referencias, había visto fotos, había visto los mapas, todo. Y entonces llegamos arriba y él dice, no, hay que recorrer toda esta arista que parece casi de la misma altura y llegar hasta el final de la arista. Esa es la verdadera cumbre. Y yo, chévere, sí, vamos. Vamos a demorar 15 minutos más, pero vamos porque... Démosle, sí. Sí, claro. Sí, Listo, claro, vamos, claro. tin, y llegamos. Y ahí no sé si a ustedes les ha pasado que uno llega a la cumbre, entonces cumple ese objetivo y empieza a mirar alrededor como, bueno, el próximo año voy a esa montaña que está Sí, ahí, de pronto me ajá. meto Sí, por claro. ahí, Ajá. aquí puede haber una ruta nueva, o esta ruta la hizo un amigo, Ujú. ¿sí? Sí, claro. Entonces pasó lo mismo, empezamos ahí, listo, vamos a descansar un momento, vamos a mirar, vamos a tomar una foto y haciendo como ese recorrido visual y mirando, bueno, tan chévere, a ver, se ve el mar, no se ve el mar, que... Entonces veo como unos parches de roca, que no hay glaciar, entonces no hay penitentes. Claro, no era una cosa perfecta, pero eran, digamos, unos escalones con rocas pequeñas, relativamente, pues, sin glaciar y sin rocas tan grandes. Y entonces ahí yo digo, pero bueno, yo tenía la idea que todo esto era lleno de penitentes y ahora veo un parche despejado. Le volvió loco otra vez. Eso se podría. Y mientras tanto, claro, también lo que me animó es que los otros pilotos en ese momento Ya estaban habían volando. despegado, pero no hace mucho tiempo, todavía estaban en vuelo. ¿Usted los vio desde ahí? ¿O no los alcanzó? Igual que Santiago, yo no los vi despegar, pero los vi ya Ya planeando. Ah, Yendo para qué allá, maravilla. güey. No, qué lindo es usted allá. Y eso también motiva un montón. Claro. Sí, entonces, claro, como que ya es tarde, pero si ellos están volando,
pues es que las condiciones Bien. Están. son aceptables para volar. Tengo que ver si puedo despegar. Entonces ahí yo le digo a Santiago, yo podría intentar desde ahí, pero necesito que usted esté de acuerdo en que nos podríamos separar. Si yo logro volar, nos quedamos separados y usted Sí, queda claro. solo. ¿Sí? Queda solo, Esa que es como... decisión también es dura. Claro, ahí. y es como una pues regla de la acordada y después nos vamos Sí, a claro, separar. claro. somos la ¿no? acordada. Somos la acordada, sí. Pero pues el ascenso tampoco es que fuera tan técnico, era muy laborioso por los penitentes, pero pues tampoco era. Entonces pues, y Santiago pues que estaba actuando como guía, entonces pues yo le dije como que si le parece o dígame pues honestamente. Y él dijo, bueno, sí. Yo le dije, listo, pues para tranquilizarlo yo no me voy a quedar aquí horas, sino yo despliego, hago un par de intentos y si no funciona nos devolvemos, eso no hay ningún problema. Y eso fue lo que pasó, entonces desplegué el parapente, él me ayudó ¿De qué hora estamos hablando? a más o alistar, menos? no recuerdo, nosotros llegamos a la cumbre hacia las 10 de la mañana, Es que esa cumbre y es muy en mi larga. cabeza está que, y bueno, y con los mensajes que salieron después del dispositivo eran antes de las 11 de la mañana, Ok. es decir, unos 40 minutos, digamos, Sí. hasta 45, hasta hacer el intento definitivo, que pues no fue exitoso. ¿Cuántos intentos hizo? Uno. ¿Uno? ¿Con ese? Sí, claro, porque Medio. entonces despegué el parapente, me alisté todo, Santiago me ayudó. No, qué susto. Yo miré, el viento no estaba tan fuerte, venía de la dirección adecuada. Yo dije, Está todo bien. está bien, pero el terreno no está fácil. Entonces voy a necesitar algo de viento para que me facilite Para elevar, inflar sí. la vela. El Y inflado. yo dije, está ahí un viento como de 20, 25 kilómetros por hora. Está bien para hacer eso. Entonces yo hice lo que se llama unas maniobras de preinflado y es alistar el ala, que el viento la infle completamente y verificar que todo estuviera despejado. Además porque había rocas pequeñas, entonces las líneas se empezaron a enredar ahí y Santiago me empezó a ayudar, las quitamos y finalmente con los preinflados dije, bueno, ya está todo despejado, el ala está bien organizada, las líneas están libres. Cuando entre una ráfaga, porque generalmente el viento viene por ciclos, viene más calmado, después de unos minutos viene una ráfaga un poco más fuerte y vuelve por ciclos. Entonces dije, en el siguiente ciclo que entre el viento, que me ayude a levantar el ala, ahí. Ahí fue. Y eso fue lo que hice y eso es lo último que recuerdo. No, sea madre. Eso fue muy rápido, weón. O sea, No, ¿hasta qué susto, dónde, digo. hasta dónde alcanzó? El ala lo alcanzó a tener acá arriba. Recuerdo que yo levanté, digamos, claro, levanté el ala y recuerdo haber sentido como y pensado, uff, esta ráfaga está muy fuerte porque apenas levanté el ala, me levantó del suelo unos centímetros, que es cuando pues, el viento estaba muy fuerte. Entonces, claro, como uff, digamos, malinterpreté un poco los ciclos y era una ráfaga demasiado fuerte y me levantó del suelo y yo lo último que recuerdo es haber pensado, tengo que voltearme como es un despegue invertido, o sea, mirando a la montaña, tengo que voltearme para empezar a volar hacia el valle, digamos. Entonces, ya en el aire dije, uff, me sorprendió un poco, tengo que girarme rápidamente en el aire para quedar en posición Y y seguir y ya Y ahí, despegar. O sea, en ese Y ahí momento no usted recuerdo dijo, más. ya que arranqué a volar. O sea, acá tengo que arrancar No, a ya volar. me levanté el Sí, ala, ya ya estoy en toca. el aire, Ya, me fui. sí. Ya hasta ahí se acuerda. Pero Claro. ahí no sintió, Ush, ahí no no. dijo como me embale pailas. Ahí todavía no. No, pero claro, pensé como, claro, esto es un error porque esto no, Sí. no debió haber pasado, Ok. no malinterpreté No lo como medí. el viento, la ráfaga fue más fuerte de lo que yo pensaba, y claro, y me levantó. Pero bueno, pues me Pero, toca maniobrar en ese momento. Empezó ya a empezar a pensar en una solución de una vez ahí. Sí, claro. Pero A hasta todo. ahí recuerdo. No recuerdo el momento del golpe, ni cómo fue, ni el impacto. Y ya no pasó mucho tiempo porque fueron segundos, y con lo que cuenta Santiago, fueron segundos donde yo ya estoy colgando de las líneas del parapente, en el arnés del parapente, y estoy rodeado de rocas grandes. Entonces lo que
lo que me empecé a interpretar fue, ¿qué pasó acá? Entonces, a ver, recuerdo que estaba Inflando. tratando de despegar y ahora estoy acá. Y estoy en la cumbre estoy a pocos metros de la cumbre del Pico Colón. Entonces lo que pasó fue que me accidenté. Ay, puta. No, Y claro, en el peor sitio posible, Demasiado recóndito que por pueda ahí. haber. Yo creo que la aproximación de la Sierra Nevada de Santa Marta, yo se lo dije mucho a Mael, porque él es suizo y hablaba francés, entonces como que ahí podíamos Hablar. comunicarnos y era como con el que mejor comunicación entablé. Y yo le decía, Mael, esta es de las aproximaciones más largas del mundo, ¿sí? Yo he estado en Asia, en América, en Europa, y estoy seguro que esta es de las aproximaciones más largas del mundo. 50 kilómetros de aproximación, un acceso muy largo, sin sí. ayudas, Sin nada, sí, completamente solo. Eso estoy seguro que es de las aproximaciones más largas del mundo. Entonces es el peor sitio posible para Sí, claro. accidentarse uno. Y usted se despertó ahí. Sí. Y Me parece, es que me se parece embaló. muy loco que como que se haya borrado ese momento. Cierto, weón. Porque O sea, seguro usted en ese momento estaba consciente, obvio. Y ya en el momento del accidente, pues todo el cerebro como que... se Entonces desconectó. no alcanzó a sentir el me casqué, me voy a cascar. No, Se desconectó. no recuerdo. No lo recuerdo, o sea, seguro Sí, lo sintió se porque estaba, desconectó. seguro estaba consciente. No lo recuerdo. Pero Seguramente sí, me sí lo- golpeé un poco la cabeza. Pues yo tenía el casco, seguramente me golpeé en la cabeza en el impacto y tuve esos segundos de, o sea, esa memoria la Sí, perdí, igual es como un- esa pérdida de memoria un ahí estado de shock ahí, de ese un momento. estrés, uf. Yo estoy seguro que me golpeé la cabeza, no hay otra explicación para tener esa pérdida de memoria ahí. ¿Y usted se despertó y estaba así de medio lado o qué? Que estaba colgado entre Yo las estaba rocas? colgado y veía solo rocas, entonces empecé a pensar como eso, o sea, ¿dónde estoy? ¿Qué pasó? Y ya, y empecé a escuchar a Santiago que me estaba gritando y se estaba aproximando, y ya con todo eso dije, bueno, esto fue lo que pasó. Y lo siguiente que dije fue, bueno, ¿en qué estado estoy? Entonces ahí empecé como, no puedo respirar. No puedo respirar. Entonces seguramente me fracturé algunas costillas y tengo un hemotórax y el pulmón derecho, el derecho porque el dolor era la parte derecha, pues seguramente el pulmón derecho o sea, el espacio pleural se está llenando de sangre y está colapsando el pulmón ¿Se derecho. empezó a pensar todo eso en ese momento? Sí, Claro, es que siendo Como un médico. Sí. Claro, weón. sí, yo dije, es que no puedo respirar. Entonces, eso es lo que está pasando. No. Y lo otro es que dije, bueno, ahí empecé pues, tenía la ropa, ¿no? Entonces no veía directamente, pero sentía la inestabilidad y dolor. Dije, me fracturé los huesos del antebrazo, la clavícula y me duele atrás Ya la tenía escápula. estudiado Sabía todo, todo güey, lo que sí. le pasaba. Pero diagnóstico. güey. Sí, es unos rayos láser Sí, ahí. o sea, sí, Glóbulos rojos en ese ni nivel. siquiera me toqué la escápula ni nada. Dije, no, la tengo fracturada, esto lo tengo fracturado y la escápula seguramente ahí me está doliendo. Entonces yo dije, lo que eso quiere decir, pues aparte de que me duele, y es que no puedo usar la extremidad derecha. Así, Claro. ya, no la puedo usar. Y ya, y llegó Santiago, entonces él les contó como que, entonces pues ahí rápidamente como que él me Como ayudó, pudo, sí. me tiró para, digamos, para agruparnos, después activamos el English. dispositivo para dar la señal de emergencia, el SOS. Yo justo antes de despegar, digamos, tengo unos mensajes predeterminados en el dispositivo. Y uno es como voy bien, que esos son gratuitos. Entonces, como voy bien, puedo enviar. Entonces, en el camino iba con las coordenadas. Ok. Entonces, yo de esos enviaba cada día, voy bien, cada campamento, listo. Y tenía dos que mi esposa ya sabía cuáles eran y estamos de regreso, que es no pude volar o no pude subir y vamos de regreso caminando. O un tercer mensaje que es voy a despegar. Y yo le alcancé a enviar el mensaje de voy a despegar. Y después, eso es como la parte que yo no sabía, me enteré después, le llega a ella, porque ella era la que estaba como persona de contacto, le llega el mensaje de Voy a despegar. no, SOS. entonces no le llega ningún mensaje, lo que ella me contó fue que ella estaba montando bicicleta, estaba subiendo a patios y le entra un mensaje de Estados Unidos, de teléfono de Estados Unidos, y dice, es una estafa. Es una estafa como, no voy a contestar eso. Y después, bueno, otra vez, entonces dice, bueno, pues sabiendo como todo el contexto, bueno, contestemos.
contesta y entonces en inglés le dicen, se activó el dispositivo de Julio. ¿Sabe algo de él? O sea, sabe algo de él No, porque qué sabe llamada. si la emergencia es real. Y ella dice, pues, lo primero que dice es, porque eso hay que saberlo, digamos, que es interesante saberlo, y es que el SOS llega a la central de gestión de riesgo de ellos, pero no le llega ningún mensaje a la persona de contacto. Lo llaman directamente. Entonces ya lo que dijo fue, no me llegó ningún mensaje de SOS, entonces tranquilos. Y él dice, no, esta llamada es del mensaje de SOS. Esta es la activación. Este es el aviso que le estamos dando. Y entonces ya dice, pues si él lo activó, hubo un accidente, hubo un problema. No, qué susto. Y ahí empieza todo. Lo otro es que mucha gente cree que cuando activa eso, la central de ellos, entonces llama aquí a todas las todo el entidades procedimiento de locales, hace el emergencia. procedimiento y empieza a activar todo. No, nada. Pues eso no fue lo que pasó. Lo que pasó fue que, claro, ella dice, ya lo contactaron, sí, hemos escrito, pero no responde. Santiago tenía en ese momento el dispositivo y estaba como atento a eso. Y entonces lo que hizo mi esposa fue coger el teléfono, llamar a la unidad de gestión de riesgo y decir, hay un accidente. Eran un grupo de 10 personas, no sé qué pasó, pero se activó el dispositivo. Y entonces ahí ella me dice que en 5 minutos ya estaba, digamos, comunicada con alguien que empezó a tomar decisiones y activó, digamos, el sistema. Y esas personas llamaron a la Fuerza Aérea, se empezaron a poner en contacto con la gente de Garmin para pedir coordenadas y ya se activó todo el dispositivo y con la Cruz Roja. Okay. Pero fue algo manual, ¿sí? Sí. No es una cosa automática. Sí, fue algo ya más... ¿Sí? Sí, ¿Y claro. en todo ese tiempo pasó qué? ¿1 hora? Sí, tal vez 1 hora. Julio, ¿ahí cómo fue la cuestión? Yo sé que voy enredado ahí y Santiago, ¿qué hizo? ¿Lo sacó hacia arriba o se fueron de una vez para abajo? Sí, ¿Cómo no, fue la entonces pues digamos nos agrupamos ahí en unos minutos, activó el dispositivo, entonces me dijo ¿cómo está? Y yo le dije mire tengo esto, esto y esto, inmovilíceme el antebrazo, pero yo no podía hablar, solamente podía decir una palabra a la vez. No, Como el Garmin también. Y con un tono muy bajo. Y con un tono muy bajo, entonces Santiago, pues era muy difícil la comunicación. Y él lo contó, yo le dije en la maleta. Entonces, en la maleta, lo que yo decía era, las maletas tienen Para en inmovilizar la el espalda. dorso, tienen esa espuma dura, que es para sentarse a hacer bivac o para hacer férulas. Entonces yo, ay, mi maleta. Y él, pues, yo lo entiendo, pues no era Buscando. como el momento, empezó a buscar en la maleta, vio como el botiquín básico y vio el panel solar y cortó el panel solar y me puso eso. Y yo, pues yo pensaba, yo no podía respirar, no podía decirle nada. Yo, bueno, está haciendo lo mejor que puede y esto va a funcionar bien. Y ya, y lo otro que él me dijo después, él me preguntó así como, ¿qué hacemos? Y yo le entendí como, tenemos 2 opciones. Una es esperar acá a ver si alguien sube. Pero de toda la expedición solamente habíamos llegado los 2. Entonces la esperanza de que alguien llegara hasta allá Sí, Nada. era nula. Y más que eso, era que yo lo que pensé fue, si sigo sangrando, voy a poder respirar cada vez menos y aquí me voy a ahogar. Y eso sí era terrible, como pensar, me voy a morir ahogado cada vez más. Aquí, Y en esa altura, ¿no? En esa altura, más entonces ese pensamiento sí era terrible, no, o sea, bueno. eso sería el peor desenlace posible, si uno ahogarse ahí vivo, ya poco a poco. Y entonces yo le dije, tenemos que bajar, pues, como con 2 palabras, como bajemos ya. Y él entendió rápidamente, listo, no vamos a esperar a nadie, no vamos a regresar y él tomó la decisión como, por acá, por el sur, la bajada está más rápida y llegamos a un punto donde podría llegar alguien. ¿Cómo llegaron ahí caminando? ¿O cómo? A ese punto. Desescalando, ¿no? Haciendo rapeles. Ah, y ok, ahí- ok. Pensé que habían llegado a un punto y después el rappel. No. Desde ahí rápido. Sí, prácticamente desde ahí. Sí, yo no podía caminar, yo simplemente ponerme de pie ya me ahogaba. Uy, No, no, qué qué desespero. Y no Desespero. podía, digamos, rapelar porque mi mano diestra es esta. Las y sensaciones solo ahí- tenía una. Las sensaciones Claro, ahí, vea. no, es que eso era muy- Frío,
No, es que no. Frío, si uno me imagino ahí el frío, el viento, La esa, respiración. esa incertidumbre porque usted está en la mierda por allá solo, No. el dolor que debe estar sintiendo y más El encima ahogo. de médico sabiendo todo lo que le está pasando en el Sí, cuerpo, saber que está no, re mal. parce, es que eso está muy... Sí, es demasiado. ¿Y usted ahí, dentro de todo, usted después analiza y usted estaba tranquilo o usted ya estaba así a un nivel de adrenalina muy, muy alto? Estaba tranquilo, pues estaba tranquilo es que uno empieza a pensarlo inmediato, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué hago Sí. justo Justo después sí. qué hago? No hay muchos pensamientos como pensar en la vida y pensar que fue... No, nada, es como, listo, ¿cuál es el siguiente paso, no? Sálvese y Sí, tome y además el decisiones. siguiente paso realmente era paso por paso, porque yo no podía casi moverme, entonces era como, listo, ya tomamos la decisión, vamos para allá, que Santiago fue el que dijo, no, vamos para allá, listo. Y nada, Santiago lo contó, empezó a poner una estación y empezó a descenderme, yo no podía, yo apenas ponía los pies en la roca, llegaba una repisa, le avisaba, y él bajaba, volvía a poner un seguro, me bajaba otros 30 metros y así avanzando y así después de 2 días pues bajamos Uy, No, la es pared que como locura. 300 metros, No. 250, 300 metros. Pero eso estuvo muy bien porque, digamos, nos pusimos en la posición de que nos pudieran rescatar. Arriba no hubiera llegado hubiera nadie, llegado Se nadie. bajaron o por lo menos por 300 mí. metros a punta de punta de stoppers, a punta de... 2 días. Él nos contó que colocaron un Pitón. un Un clavo. clavo. Sí, un par de clavos. Sí, y uno se salió, sí. Sí. Uy, no, es que es demasiado. No, marica. Demasiado. Y Usted- usted hacía dolorido de que cada pasito era. ¿Usted ahí qué pensaba en esa parte? No, Nada. no era Solo nada de estaba pensarlo. ahí. Pensaba era, bueno, Tengo que salir, tengo que salir, tengo que estoy salir, tengo que salir. sigo respirando suficientemente bien. O sea, no me estoy ahogando más, estoy como igual de ahogado, que era, Era pues, muy ya mucho. aguado, sí. No empeora, por lo Para menos. no poder hablar. Es El que dolor estaba- es controlable, digamos, tengo esta férula y el movimiento, claro, era muy incómodo y doloroso, pero es soportable, o sea, no era nada tampoco terrible. O sea, terrible que no era un sufrimiento constante, sino me quedaba quieto y pues ya Estaba medio bien. estaba relativamente bien y ya cuando me movía pues era muy incómodo, pero tenía entonces esos momentos y ya, bueno, ¿Qué? listo. Santiago, dormimos en una repisa ahí la primera noche y Santiago me dice como, yo nunca he dormido en un bivac, nunca he hecho un bivac. Y yo, no, o sea, yo he hecho miles de bivac tranquilo, como lo que yo pensé es como, tranquilo, como... Pero solo le decía. Para decirle eso fueron 4 horas. Respirando. Bien. Sí, claro, Bien. era para mí, eran mis Sí, pensamientos. claro. Yo, No. como él sacó las mantas térmicas y me dice, o sea, como, ¿qué hacemos? Y yo, la manta. Y digo, ¿y ahora? Y entonces yo, ciérrela. Sí, entonces él ahí, con la cinta ahí, la cerró, hizo como una especie De sleeping. sí, de bolsa de dormir con la cerrada. Yo le dije, abierta no va a funcionar, pues lo que pensaba, ya por experiencia, abierta no sirve para nada, tiene que cerrarla, cerró las dos, o sea, la de él y la mía, y ya, y ahí ya nos acomodamos y ahí seguimos. Ya abajo, pues ya abajo ya estamos en una posición como, bueno, también lo intentamos, yo intenté caminar con apoyo de él, él intentó cargarme, nada, no No, podía, qué no desespero. podía. Lo único que logré fue como arrastrarme y ganar metro por metro, era como, igual era inclinado, entonces arrastrarme, ir ganando metro por metro y ya hasta donde quedé, ahí ya no pude más. ¿Qué fue cuántos métricos desde ese último rap? Separarnos de la pared como unos 50 metros tal vez, máximo unos 100. Arrastrado ahí. Sí, arrastrado ahí. ¿Y Santiago detrás ahí mirando o qué? No, pues él me ayudaba, pero es que yo no podía Uy, ponerme de no. pie, entonces No, claro, es que era muy duro, ahí, es No, que era una weón. situación horrible. Bueno, y corriendo el peligro que también cayera alguna roca. o claro, algo, ahí chao. al lado de la pared me cayeron rocas, No. Me rozaron el casco, me rozaron ahí, y yo pues ya, o sea, eso ya no, eso ni No, voy a no lo mirar. puedo Pues, ya controlar, que- sí. sí, ya no lo puedo controlar, eso ya no voy a pensar en eso. Después Santiago como que, bueno, encontró como, vimos que había como una pequeña laguna, entonces como vaya y por lo menos por agua, ya con eso podemos aguantar unos días más. Y ya yo me quedo acá y él me acomodó como en una roca plana, con una roca, entonces ya como que estaba con una roca acá, entonces seguramente si llegaba algo por detrás Pasaba me por pasaba, podía sentarme relativamente bien en algo más o menos plano,
bueno, ahí estaba, ahí nos acomodamos. Y en cuanto aquí el tema de las costillas, ¿hizo algo? ¿Le hizo alguna presión? No, hay nada. No se podía hacer nada. No hay nada. 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 Uy, Entonces, no, Ahí, en ese momento, ¿ustedes ya pensaron en que se iban a quedar días? Ahí, o sea, usted ahí ya fue consciente y dijo, paila, se acaba de estar días. Ok. yo lo que pensé desde el principio es, aquí un rescate no va a ser posible. Entonces, aquí no va a pasar nada, es imposible. Yo ya lo hago, había pensado muchas veces en las expediciones en Colombia pasa eso, y es que muchas veces si uno está pues solo, aislado en una montaña, aquí no hay grupo de rescate pues de montaña especializado que esté listo en cada zona de montaña. Habíamos, lo que les digo, una aproximación de 50, 60 kilómetros en el pico más alto de Colombia, más aislado. No, aquí no va a pasar nada. Remoto y no hay... Entonces, básicamente era qué podemos hacer los dos. Ya cuando llegamos abajo, ya dijimos, bueno, estamos en mejor posición, de pronto aquí puede llegar alguien y yo ya no me puedo mover. Entonces ya dependo de los otros. Entonces, bueno, pues esperemos. El tiempo ya no es importante. Si llega alguien ya es ganancia. Ahí habían pasado 2 días, Sí. ¿sí? ¿Y el tercer día es cuando les llegan ayudas? Ese segundo ¿Comida? día en la tarde, entonces, claro, nos habíamos separado con Santiago. Santiago está ya buscando agua. Y yo veo un helicóptero que pasa como cerca donde está Santiago y bota unas maletas, y se va. Entonces, No, mal. Qué ilusionada tan entonces brava, ¿no? claro, como, no, pero entonces, bueno, ahí ya tenemos algunas provisiones, pero ahí, además podría ser posible que los rescatistas llegaran en helicóptero o bajaran, o incluso que era como la idea, el mejor escenario, y es como podrían bajar, llegar hasta mí rápidamente, hacer el transporte hasta donde está Santiago y ahí subirme, Una cuerda, subir sí. y salir. Pero rápidamente Santiago me dijo, mire, ya nos comunicamos, y ahí después me enteré, el helicóptero que era un Black Hawk que estaba en Antioquia, de la Fuerza Aérea, estuvo toda una tarde en mantenimiento y quitándole todo el blindaje, las armas, todo el peso posible para poder tratar de subir a la mayor altitud posible. Después fue a Barranquilla, y después ahí ya la Fuerza Aérea dijo, es imposible pues para Llegar donde nosotros están. con ese helicóptero en estas condiciones, en esa montaña, Sacar a alguien de- aterrizar a más de 3.500 600. metros, sí. No va a ser posible, y ellos están a más de 5.000 metros. Allá no, así está el terreno, no se puede, ese helicóptero no puede aterrizar y después despegar. Lo máximo que podemos hacer es ese sobrevuelo. Entonces eso fue. Usted vio, bueno, Yo lo vi. Sí lo vi. Qué ilusionada tan tengo brava, acá en ¿no? la mente. ¿Qué Digamos sintió usted que- cuando lo escuchó, por lo menos? Ahí, uy, me rescataron, marica. No tanto así, sino ya es más posible de la idea de que aquí es imposible que llegue alguien a ahora las posibilidades Hay una luz son de más esperanza. altas, sí, hay esperanza, exactamente. La ventaja es que nosotros todo el tiempo teníamos comunicación, pero apenas porque ese segundo día, Santiago me dijo, páseme sus baterías, se me está descargando todo. Yo le pasé la batería, pues con el frío eso también se acaba rápidamente, la batería de él también. Digamos que cuando estamos haciendo la aproximación, todo el grupo, como estamos bromeando con Santiago, porque Santiago usaba ese dispositivo satelital como si fuera un chat de WhatsApp. Normal, sí. Entonces nos decíamos, Santiago, pero eso cuesta, ¿usted qué plan tiene? ¿El ilimitado? No, tengo el intermedio. Pues eso solamente tiene 40 mensajes gratuitos y después le cobran 50 centavos por mensaje. Y él, Ok. sí, pero los mensajes que entran no. Sí, entran. Entonces, sí cobran. Entonces, la broma era como Santiago escribiendo como, hola amor, estoy bien. Bueno, listo, que tengas buena noche, cuelga tú. Y no, cuelga tú. Y Santiago, no, cuelga tú. Y nosotros, ahí van $2. Entonces, claro, pues a él se le descargó eso. Además que pues ya en el momento, pues él obviamente empezó a tener comunicación con todo el mundo y pues eso se descargó. Entonces me dice, no, las baterías están descargadas. Y yo, pues sí, por eso era el panel solar. Toma mi brazo. Sí, Toma mi brazo. Sí, para eso el panel solar. Y él, no, pero ¿qué hacemos? Y yo,
pues mire, usted tiene la otra mitad del panel, Mire, a ver si funciona. conéctelo. Pues, ya. Y funcionó, entonces con eso ya el resto, No, y eso qué fue una gran bendición, ventaja, todo el weón. tiempo tener Comunicados. comunicación. Sí. ¿Y usted en algún momento pensó esas noches como estar solo? ¿Pensó como, bailas, ya aquí qué? ¿O ese pensamiento jamás pasó por su cabeza? No, digamos en dos Yo lo veo muy, momentos, o sea, Sí, muy tranquilo, muy... tranquilo. en dos momentos No sí lo sé, tuve. weón. Uno fue arriba, cuando les dije que me estaba ahogando y dije, estoy en el peor sitio posible para que esto pase, en la cumbre del Pico Colón, y si no salgo de acá, me ahogo ahí en la misma cumbre. Ahí sí dije, no, tengo que hacer algo, o sea, no puedo sentarme a esperar, y pues solo tampoco puedo, entonces, por eso es como era la urgencia de, movámonos, hagamos algo, bajemos, ¿sí? Ese momento sí fue, tuve ese pensamiento como, uff, aquí de pronto no salgo de acá. Y el otro fue ya el momento en que estábamos después ya en el quinto día en la noche, Uy, eso es mucho tiempo. que digamos ya nos dijeron, bueno, ya finalmente el grupo está, noche ya va a llegar, hoy llega. Entonces Santiago subió desde casi que, no sé, temprano en el día, y nos sentamos uno al lado del otro como a esperar, como si fuera un evento, ¿no? Como Sí. vamos a La mirar hora. cuando llegue. El avistamiento. Sí, sí, como el avistamiento, como... Sí, listo, aquí es un Palomitas momento de ya. maíz ahí, todo Sí, sí, relajado. como listo, ya relajémonos y disfrutemos de este momento. Pero pasaron horas, 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 llegó la noche No, qué y desespero. no, nada, no veíamos, o sea, no, esas... Ni una luz, nada. Sí, o sea, como Santiago les contó, como una luz, pero no, pero entonces no, seguramente sí, yo también vi luces, pero seguramente como eran 20 kilómetros por ese lado desde donde los había dejado el helicóptero, Claro, podían estar. Por allá pueden salía. estar muy lejos, seguramente estaban lejos. Y en ese momento fue que Santiago como que recibió un mensaje, como que él me dijo, me dicen que ya están acá. Pues obviamente no hay nada, no vemos a nadie, ni una luz, ni pitos, ni nada, ni ruido. Y Santiago simplemente no me dijo nada, sí, se guardó el dispositivo, cogió sus cosas, me dijo, me voy. O sea, A descansar. no, voy a- yo le entendí como, Me hablo de acá. tengo que ir a buscarlos. Ok. Fuera de todo, ahora me toca ir a buscarlos. Y ya nos separamos. Entonces ahí sí, puta. porque lo que yo pensé es, Usted ya se sintió solo, weón. yo siempre, pues en todas las noches estaba solo, pues esos últimos días, pero ahí mi pensamiento fue, es posible que lleguen hasta donde esté Santiago y lo recuperen a él y se vayan. ven aquí, Sí, bueno. Y me dejen a mí porque pues no se puede, está muy difícil, consideran que no es viable, no hay suficientes recursos, por lo menos lo salvan a él. Entonces esa noche, digamos esa noche y esa madrugada, sí, y también el pensamiento fue, o sea, y yo no sabía porque Santiago acaparó mis recursos, que era mi panel solar, mi pito, o sea, claro, como lo que él estaba usando para Sí, claro. para era hacer el- toda la gestión, pero también yo me sentí como aislado, yo ahí ya no tenía, si no estaba con Santiago, no tenía comunicación Nada. ni tenía como pues, los recursos míos, entonces también me sentí ahí sí. Entonces, en ese ¿Desde momento qué horas, sintió- desde qué sintió horas que fue eso? Epa. Sí, yo le iba a preguntar. ¿Desde qué horas fue eso? O sea, cuando Santiago dijo, arranco. Eso fue en la noche, no sé exactamente, pero probablemente 8 de la noche, hasta el siguiente día cuando ya llegó No, el qué grupo, tortura. en la mañana, no sé. tal Ah, ya vez. llegó con el grupo al siguiente Sí. día. Pero usted ya dijo, no, paila, ya me quedé solo, ya no hay nada que hacer. Pues es que Ya. la última comunicación fue, ellos ya están acá y pasan tal vez, o sea, de 8 de la mañana a 9, más de 12 horas Y no pasa nada. y no pasa nada, entonces claro, ahí sí ya es Uy, difícil. no. Ahí ya empecé a Y el perder la pensamiento, esperanza. es que yo digo que ese pensamiento uno con uno ahí debe ser una locura, ¿no? Y ¿Y el tampoco- pensamiento cuál era ahí? O sea, me muero, o sea, que la familia, uno en qué piensa ahí, ¿qué? No, lo que yo pensé fue, si pasan unas horas y no llega nadie, pues nada, es que se fueron. Y aquí me quedé, pues. Pero digamos, no, pues lo que les decía, era muy inmediato el entonces como, bueno, no, esperemos. Esperemos. Pasa tiempo, como ya salió el sol, bueno, ya pasó toda la noche, ya pasó el sol, ya vamos a llegar como ya al mediodía, bueno, así. Entonces ya, pues simplemente, es muy inmediato los pensamientos.
Pero igual No, es tampoco que- pensó ahí que en ese momento que a uno le sale esa emoción de Jamás supervivencia. Tengo que moverme de acá, no intento moverse, intento Claro, salir de es ahí, que sí. no podía. Entonces, El dolor no lo dejaba ni moverse. no, no, nada, no, cero. no podía respirar. El ahogamiento. El problema era que no podía parce, respirar. qué desespero. Él podía que no podía respirar. Entonces, claro, digamos, sí, es que no alcancé a llegar hasta ahí, pero probablemente lo siguiente hubiera sido, bueno, ya no llegaron, entonces, bueno, intento algo, pero es que no llegué hasta ahí, afortunadamente. Uy, no, es demasiado, demasiado impresionante. Y bueno, llegó, ¿Qué? ya usted vio gente y ya fue como un respiro. Sí, ya, ahogado. y ya fue el resto sí, claro, ya fue el resto del rescate. Yo pensaba como si ellos están en oxígeno, tal vez yo pueda ponerme de pie y empezar caminar. a caminar con ayuda, lento pero con ayuda. Y bueno, y lo que pasó fue que llegó el grupo ahí estaba un indígena arhuaco, Amador, con el hijo, que es adolescente, los miembros de la Cruz Roja, uno de los montañistas, entonces ahí ya se formó un grupo. Y lo que yo pensé es, bueno, ahora ellos qué van a traer de implementos, cuántos son, todo eso, porque pues yo sé por experiencia propia que sacar a alguien No, es muy difícil y más en esas morrenas y todo eso. Entonces llegaron con los elementos justos, pero exactamente lo que necesitaban. Entonces yo cuando vi la camilla skate dije, perfecto. Ahí fue. Cuando me dijeron, no, mire, aquí trajimos oxígeno, yo, perfecto. No, mire, hablamos con Elder y Elder envió estos medicamentos, o sea, hay que aplicarlos, o sea, hay que inyectarlos como me autoriza. Cristian, que fue el que me dijo, sí, claro, que él es estudiante de enfermería. Y claro, sí, yo, perfecto, los analgésicos, perfecto, listo. ¿Qué más? Entonces yo le dije a Cristian como, oiga, tengo que cambiar esta inmovilización, tiene un cabestrillo, tenía la férula, la puso, Oh, me re puso bien. el cabestrillo, entonces yo, perfecto, listo, vamos. Sí, era muy justo, pero estaba muy bien Lo que era. lo Ahí que era. estaba. Y después, entonces, ellos dijeron, no, aquí este terreno toca con la camilla, entonces venga, lo metemos en la camilla de transporte y usted ya simplemente. Entonces yo me acomodé y ya ahí sí casi que disfrutar de del Estaba levitando ahí. del Como en descenso. parapente allá. Y claro, mi pensamiento era, Severo viaje. mi pensamiento, claro, un rescate pone en riesgo muchas personas. Claro. A todos los Y rescatistas. más en ese A terreno. todos los rescatistas, desde la persona del helicóptero hasta los que están ahí, más los que están abajo esperando, son muchas personas. Entonces, mi pensamiento era cómo los puedo ayudar. Y ellos, no, por ahora quédese ahí, por ahora quédese ahí. Y para mí era súper cómodo en esa camilla, yo me acomodé, a pesar del movimiento, pues ellos ahí me pusieron algunas cosas, no me movía tanto, yo realmente ahí estuve muy cómodo. Incluso ya, y eso duró todo el día y parte de la noche, y ya ahí se encontraron con el otro grupo, llegamos a una laguna intermedia, y ya incluso a veces me daba pena a mí porque me quedaba como durmiendo, o sea, Claro, y ellos- me alcanzaba a dormir, y yo, uy, no, ahora, ¿qué tal que me vean durmiendo? Qué pena. Todo Eso también le iba a como- preguntar. ¿Esas noches que usted estuvo allá, durmió? Cuando estaba No solo. tanto, pero yo podía descansar en el día, porque en el día no llovió ningún día, el viento no era tan fuerte, entonces cuando salía el sol era muy agradable. Entonces tenía momentos de descanso, ¿no? Que seguramente todos los han experimentado, que simplemente uno está cansado, se recuesta por Sí, ahí en el termina ahí. páramo, Queda profundo. un poco la hipoxia, recibe el sol y como que es muy placentero. descanso. Y sí, no piensa uno nada, sino Está descansando. está ahí como en la montaña, como ahí, eso me pasaba. No sé si me desmayaba o era que dormía, no sé, pero sí tenía momentos en que Se iba, pero lejos. en que en el día me iba por momentos y era Nunca era muy alucinó, tranquilo. nunca nada de esas No, no, no. cosas. Y se ríe. Julio es muy tranquilo, güey. Sí, güey, Fue es que por eso mismo mentalmente salió. re Por eso fuerte, salió, güey. si no, Claro, para si ir a no, parar. para- Ya uno se da cuenta por qué salió de Ese allá. brazo weón. le quedó re fuerte, güey. Acá ratico que lo va ahí. Vea la cicatriz ahí. Sí. Ahí y, está la sí, operación. claro. Y claro, quedé lleno de cicatrices. Ah, bueno, el doc vino y él nos dijo que cuando él escuchó todo lo que ha pasado y como los síntomas, que sí era un hemotórax. Y entonces el doc dijo como, ese man Ese tiene... man no sobrevive. Ese baila. man tiene poquitas horas de vida. Sí. Usted también Sí, pensó, lo Elder- alcanzó a pensar. No, digamos que cuando nos encontramos con Elder, pues digamos también como
él es médico, también es especialista en montaña, entonces como que, no, también lo que les decía, como no, perfecto, o sea, Sí, ¿qué era más lo que quiero yo con necesitaba. alguien tan capacitado para atenderme ahí? Estuvo O sea, todo lo justo en el estaba todo, preciso o sea, era momento. muy justo porque seguramente les contó como que no era una abundancia de recursos, era todo muy justo, pero era lo que se necesitaba en ese momento. Y nada, pues con él fue muy sencillo como la comunicación. Yo le dije, mire, yo creo que esto. Y lo primero que me dice, no, usted no tiene un hemotórax, ya no estaría vivo, no Vivo. Que lo estaría respirando, descarto. no estaría respirando. Y yo, bueno, pues igual, él hizo su evaluación y dijo, pues sí, pues no, seguramente es algo pequeño, no sé qué. Bueno, finalmente sí era grande, finalmente sí tenía 9 costillas rotas, Ay, tenía no, o sea, no, tenía casi marica. 1 litro de sangre en el espacio pleural que estaba colapsando el pulmón. Eso es Y- demasiado, demasiado, demasiado. Y varias costillas se doblaron tanto que se incrustaron en el pulmón y dañaron parte del tejido pulmonar. O sea, tenía No, una marica. contusión pulmonar. Pero no alcanzó a perforar el pulmón. ¿Sí? Presión y laceración Sí, interna. digamos que sí, pero no era un trauma cerrado, o sea, no era una herida comunicada con el exterior que hubiera sido, ahí sí, Terrible. en perdición. minutos ya hubiera muerto, sí. Uy, no, fue un No. totazo demasiado duro. Sí, fuera de eso, pues tenía la fractura de la diáfisis del radio, la fractura del tercio medio de la clavícula, una fractura en la escápula. Y todo fue Entonces, que era cerrado. Todo lo Sí, que, todo todo lo cerrado. que, Fue cerrado, todo lo que cerrado, había madre. dicho que le Y era pasó. lo que correspondía, y pues también obviamente era lo que Elder cuando evaluó, pues Sí, Era lo pasó que todo. era. era también eso, pues él sí. Y él pues ya ayudó también con, bueno, cuando le ponemos oxígeno, cuando ponemos analgesia. Claro, después me enteré por los miembros de la Cruz Roja que cuando ellos llegaron en el helicóptero, los depositó más arriba de Mamancana, que es el pueblo indígena aruaco, pero que ahí unos miembros, o sea, después del pueblo, que es tal vez unas 100 o 200 personas que viven ahí, más arriba pues hay unas casas donde viven algunos otros indígenas, pero ya digamos como en las afueras del pueblo, y ellos fueron los que interceptaron, digamos, al grupo que llegó inicialmente y los devolvió hasta Mamancana, que es más o menos lo que me dice Marcel, que fue, digamos, el que lideró el grupo de la Cruz Roja, que fue más o menos un día, o lo que habían ganado en un día Lo con el retrasaron. helicóptero, más caminando, más cargando el equipo, se tuvieron que devolver porque pues ellos les dijeron, ¿ustedes qué hacen acá? ¿Por dónde llegaron? ¿Cuál es su objetivo? Tienen que hablar con la autoridad del pueblo, y ahí pues digamos que inicialmente hubo como una reunión, negociación diplomática donde explicaron qué era La lo que situación. sucedía, y finalmente pues rápidamente ellos entendieron la situación, dieron la autorización y ayudaron a... Es que esa en ayuda fue todo. clave, ¿no? Claro, Muy fuertes esos la ayuda manes, fue ¿no? clave en todo, desde pues digamos el soporte ahí en el pueblo con comida, con mulas, con los aruacos que finalmente subieron, con Amador, que fue el que digamos que sirvió de guía hasta el sitio donde yo estaba. Y ya el segundo día pues yo me pude poner de pie, hacer un pequeño tramo con ayuda a pie, después hacer un tramo en una mula, que también fue bien difícil. Yo decía, aquí me caigo en cualquier momento, y ahí sí quedo, ahí sí quedo destrozado. Estaba más preocupado ahí. Sí, claro. Pues es ahí que, claro, ese- era una mola, uf. y finalmente pues el grupo de aruacos, que eran 12 aruacos que llegaron ahí y que digamos ayudaron con condiciones, y era pues claro, había un pago para ellos solamente en el día, ellos no se iban a quedar ninguna noche arriba, o sea, si era así pues ellos digamos No, tenían sí, que sí. devolver en el día porque no tenían ni la Sleeping ni la carpas. experiencia ni los recursos para hacer eso ahí. Pero nada, ellos muy rápidamente, eso ya se los contó también Santiago. Sí, de no, eso. y nos mostraron unos videos como hacen el cambio Y los así videos, de el Sí, cambio. Qué caminar. trabajo Uf, tan bueno, güey. Sí. re bueno. Sí, ahí ya no era tan cómodo porque era muy rápido, Claro, ya me claro. movía más y Claro. sí, era más movido, pero fue muy eficiente. Julio, cuando usted, Fue muy cuando eficiente. usted decide caminar, ¿se tomó la decisión en grupo? ¿Usted se sintió bien con la analgesia que le puso Elder? ¿O Claro, ¿Cómo fue la cuestión? Cristian yo lo oí decir como en alguna entrevista, es como que yo estaba cansado de estar en la camilla, entonces dije que me ponía de pie. No,
No era que estuviera cansado de estar, sino era como Elder y pues me comunicó como en el grupo como necesitamos que usted nos ayude porque aquí Que está muy estamos duro. todos agotados, no lo vamos a poder, entonces va a tener que hacer ese tramo. Y yo, claro que sí, claro, hagámoslo, claro que sí. Y pues Qué mentalidad, güey. lo logré, De estar uno pero... vuelto mierda, pararse uno ahí a caminar y en esa altura. Pero en yo esas entiendo, o sea, condiciones. yo entendía como la Claro, dinámica la y el pensamiento situación del tocaba. rescate, ¿sí? Entonces yo estaba muy consciente de eso, que claro que sí, o sea, yo en lo que pueda ayudar, que no era mucho, pues Lo yo voy a lo ¿Cuánto hago. tiempo pudo caminar así? Yo creo que fue 1 hora, yo no creo que haya sido más de 1 hora, Uy, pero es que y 1 hora yo creo es- que Igual fue eso un es recorrido ayudar. muy corto, que serían 500 metros, no creo que haya sido ni siquiera 1 kilómetro, pero digamos ellos necesitaban porque era rodear una camina por una laguna por unas lajas de roca, hacer como una subida en pendiente suave y llegar donde estaba la mula. Y hacer eso en la camilla, para una camilla se necesitan 6 o 7 personas y ojalá 2 grupos que se van reemplazando. Y corriendo el riesgo de que está ahí. Y sí, entonces todo eso, entonces ya con ayuda con 2 personas, una adelante, una atrás, a paso de tortuga, pues ahí, pero lo logramos. Entonces sí, eso... ¿Y cómo fue ya después o sea, usted llega al médico en dónde, en Barranquilla? Sí, en Barranquilla. Entonces, claro, lo que yo me enteré después es que mi esposa ahí estaba, digamos, gestionando todo, también con la novia de Santiago, estuvieron ahí como al frente De de toda la todo, de gestión. todo. Entonces, bueno, eso, mi papá también, mi papá es médico, entonces él voló muy rápidamente a Barranquilla, tenía amigos ahí médicos, entonces le dijeron como no, lo esperamos aquí en la clínica Puerto Azul en Barranquilla, pues su seguro médico cubre eso, la atención acá, entonces digamos que eso ya se fue adelantando y digamos el sexto día, creo que el sexto o el séptimo día en la mañana, que fue cuando el helicóptero me dejó en la base de Malambo, en Barranquilla, hay una ambulancia me llevó hasta Puerto Azul y ya ese mismo día pues me operaron y ahí empezó como todo el proceso de recuperación. Que ellos estaban muy eufóricos, todo el grupo de rescate en el helicóptero y yo estaba pensando, para mí viene la Lo parte duro. difícil que Sí. va a ser como todas las Encontrar intervenciones las quirúrgicas, cirugías. la parte intrahospitalaria, eso va a ser duro. Incluso alguien me alcanzó a decir, listo, váyase a descansar. Y yo, ustedes son los que van a Descansar en descansar, paz. que lo tienen bien merecido. Sí, pues lo que me hace y, falta. y a mí me hace falta pero pues eso es ¿Y hay lo de una que que hacer. las costillas de uno operarlo o qué? Sí, tuve Sí, una de una. cirugía para reconstruir, drenar o sea, drenar la sangre que estaba en el hemotórax, reconstruir el tórax aquí tengo fijación en 4 costillas para darle otra vez la forma al tórax. La cirugía para la osteosíntesis del radio y la osteosíntesis de la clavícula, que fue todo en una misma intervención, pero una detrás de otra, pues con varias ¿Y el omóplato? cirugías. No, ese no se tocó. Nada. No, ese no se tocó. Ya digamos, ya con el resto tenía suficiente estabilidad en la extremidad para dejarlo así. Papá, y listico para el otro. Qué Listico para el otro parapente. El otro vuelo. El otro vuelo, yo siempre he dado la misma respuesta y es, primero tengo que recuperarme, o sea, paso a paso, y es como, voy a rehabilitarme lo mejor posible, probablemente a los 6 meses ya sepa qué secuelas vaya a tener, y de ahí ya pues ya miraré qué puedo hacer. Pero quiere hacer o seguramente está pensando en... Depende de lo que le... O ahorita está Hay como, varias cosas. no lo sé. Uno, que es como yo siempre he pensado lo mismo, y es, pues hay que intentar los proyectos, ¿sí? O sea, esto no salió como de la nada, por eso les conté como esa historia larga al Sí, principio. claro. No salió de la nada, no fue como una cosa ahí ya, me voy a votar por a ver qué siento ahí. No, eso fue una cosa de muchos años planeada. O sea, y para mí pues no cabe en la cabeza no intentarlo, ¿no? Entonces, digamos que eso de ahí para atrás, de aquí para adelante pues no sé, pero seguramente Sí. seguramente les Sí. pasa también a ustedes lo saben, por eso como que es más fácil como comunicarles esto, y es cuando uno termina un proyecto, Ya inmediatamente ya va pensando en el siguiente. En este momento el proyecto es la rehabilitación. Cuando lo termine ya pensaré Ya que sí, pensar en el siguiente. así tal cual.
Qué Dios historia. santísimo. Yo veo Muy que bonita. la gente alrededor, cuando pasó lo del accidente, pues en redes, ¿no? Todo el mundo era, pero qué marica, o sea, todo el mundo estaba muy preocupado. ¿Usted entendía que afuera todo el mundo estaba así o usted No. nunca pensó en eso? No, no, no. Y que No, yo uno no. de los rescates más difíciles Claro, porque de todo esos el mundo, lugares, no, ¿y cómo que van? era ¿Y qué pasa? ¿Qué imposible. ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Porque, digamos, en La Piola, en la revista La Piola, ahí publicaban cada rato, no sé, 2, 3 días, 4, Y nada. puta, y cuando le dicen a uno, ¿está 5.400? No, ay, No, es demasiado. Sí, Sí, claro. Bueno, pues Jonathan Luis Pardo, pues Sí. es muy amigo mío, hemos hecho muchas expediciones juntos. Y él era uno de ese los man estaba re contactos. preocupado. Sí. Claro, él era uno de Pues los claro. contactos, entonces cuando yo enviaba los mensajes, Le llegaban. él era uno de los contactos porque también, o sea, digamos, en la previsión era, bueno, si llega a pasar algo, no necesariamente el peor escenario posible, pero cualquier cosa, pues, ¿quién sería el contacto? Listo, está mi esposa, pero el otro mensaje que le llegaba era Era a Luis. Lucho. Él tiene La experiencia toda ahí. la experiencia, las montañas de Colombia en la cabeza, la historia, todo lo tiene muy, muy claro. Entonces yo dije, es clave como que Claro, él... claro. Y ya, entonces Bien. a él le llegaron los mensajes del seguimiento a él. Entonces, claro, él fue de las primeras personas que se enteró, pero yo no sabía qué pasaba alrededor. Santiago tenía un poco más de información, pero digamos que él me transmitía pues lo básico y no me enteré de todo eso. Sí sabía que pues armar un rescate iba a ser supremamente difícil, dispendioso, que iba a necesitar muchas entidades al mismo tiempo. Ahí intervino como el agradecimiento mío, bueno, claro, intervino pues la familia, los amigos, como al final uno no se da cuenta de eso, pero eh, uno hace amistades y crea vínculos con cada salida de montaña, así sea, Sí. vamos a ir a hacer una caminata, vamos a ir a escalar una ruta para que aprenda o para que simplemente tenga contacto con la roca, vamos a ir a un pico o vamos a hacer una expedición súper increíble y súper compleja. Cualquiera de esas salidas crea vínculos que uno no se da cuenta. Entonces, al final, claro, ¿quiénes fueron los que primero respondieron? Toda esa cantidad como de amigos, conocidos, que fue un trabajo como de 30 años. Claro. Pero uno no lo alcanza a mencionar sino hasta que pasa algo así. Y bueno, y lo otro es claro, ya el agradecimiento directo es mi esposa, la familia, es toda esta cantidad de amigos que intervinieron directa o indirectamente, la Fuerza Aérea, pues que hizo un trabajo porque apenas gestión de riesgo los llamó, la unidad de gestión de riesgo, apenas gestión de riesgo los llamó, ellos enviaron un dron, enviaron un avión con el FLIR, nos identificaron directamente por las señales de calor, después enviaron el helicóptero, después enviaron otro helicóptero para enviar los rescatistas, después enviaron otro helicóptero para sacarnos, fue un trabajo muy, muy grande, la unidad de gestión de riesgo, la gente de la Cruz Roja, ¿sí? La gente de la Cruz Roja, o sea, los llamaron, después me enteré, era la gente de Boyacá y de Caldas, que es donde están, digamos, las montañas, Sí. el Cocuy y el Parque de los Nevados, y ellos son los que los llamaron y ese mismo día arrancaron. La gente de Suezca los llamaron y de una vez arrancaron, ¿sí? Sí, bueno, todo el mundo estaba como muy La enfocado. comunidad aruaca, que como les decía, o sea, ellos se pusieron a disposición completa y entraron directamente a ayudar y digamos todos estaban muy preocupados ya cuando yo llegué, como yo no sabía como, uy, esta gente de pronto va a estar brava porque nosotros estamos acá o Claro. quién sabe, van a cuestionarnos. No, pues estaban era como, no, pues, o sea, qué alegría que esté acá, digamos, usted está protegido, lo que sucedió pues era muy grave y tenerlo acá pues es algo increíble y pues, estaban a completa disposición ahí de todo lo que sucedió. Obviamente la gente de la clínica Puerto Azul también, y bueno, después ya... ¿Qué tal la relación con Mucha el Santi gente. después de eso? Yo lo llamé desde el hospital, ahí ya digamos como era el primer contacto para hablar con él. Él me dijo dos cosas, digamos, cuando la evacuación en helicóptero ya para Barranquilla, había posibilidad, porque nosotros llegamos antes con los arhuacos
que el grupo de rescatistas y que Santiago. Entonces, en algún momento, y era mi temor también, el helicóptero se va a ir conmigo y va a dejar a Santiago ahí metido si él no llega rápido, porque pues obviamente estaba muy cansado, son 20 kilómetros ahí. Yo le dije, tenemos que esperar a Santiago, pero ese helicóptero no iba a esperar a nadie, pues porque no es las condiciones, pero finalmente, menos mal, no llegó esa tarde, sino a la mañana siguiente, ya cuando todos estábamos reunidos. Pero Santiago me alcanzó a decir, digamos, hay 2 encargos que le hago. Y yo, bueno, sí, pero ¿qué será? Y me dijo, como uno, hay que hacer los pagos y cumplir los acuerdos con la comunidad, ¿sí? Porque aquí una gente que ayudó, una gente que puso comida, una gente que puso mulas, una gente que puso su tiempo, su esfuerzo y todo, y a ellos se les debe un pago y hay que hacerlo, ¿sí? Y yo, sí, o sea, eso, claro que sí. El segundo encargo es, oiga, le encargo que pague mi cuenta de Inrich, del Garmin, porque... De los 500 mensajes. Porque envié como 500 mensajes. Entonces, yo me comuniqué con él desde Barranquilla y ya, pues ahí hablamos como ya un poco más relajado. Él me dijo, no, ya estoy, claro, no, ya descansé, incluso ya tengo ahí como un grupo para irme, me voy para el Parque de los Nevados en los siguientes días. Y bueno, listo, después hablamos. Después también, oiga, la cuenta de Garmin. Bueno, listo. Ahí arreglamos eso. También en los siguientes días mi esposa se puso en contacto, hizo una relación muy cercana con la gente de la comunidad Aruaca, tanto de Neusimaque como la de Mamancana. Y bueno, ahí en todo eso pues logró hacer los pagos y después siguió haciendo como algunos proyectos con ellos que quieren desarrollar, entonces ahí hemos estado en contacto. No, tremendo, Julio, tremenda Mucha historia tan experiencia. brava, sí, no. No, nada, esperemos que se recupere bien. Gracias. Para verlo por allá en una cumbre y volando otra vez en un parapente. Y que salga mejor. Bueno, Sí, gracias. Un vientecito más. Y lo que decía también siempre Santiago, o sea, si igual no hubiese sido montañista y médico, no, yo creo que no sale allá, weón. Sí, no, y la mentalidad es que No, eso ya Porque ya- Santiago siempre dijo como es ya que este man... conociéndolo Sí, sí, es re duro, re duro. sí, mucha Muy cabeza. fuerte. Pero yo creo que eso no se entrena. Es Simplemente experiencia y ya, creo una yo. parte es la experiencia, digamos, una parte va a ser la preparación y lo otro es también como en la toma de decisiones, la experiencia en la toma de decisiones. Epa, es que Y es- ya. Sí, Y a veces puede No, y salir siendo Y ya. me- Y y a siendo veces ya. médico también tiene un pensamiento diferente, yo creo, a la gente Claro, normal. es más lógico, es Sí, que es más un pensamiento, sí, es cero emocional, es como esto Epa. es lo que hay que hacer. Sí, por el conocimiento Punto también, final. que es que si ese man no fuera México, sí, fijo, es que no sí, paila, porque güey. Santiago decía mucho Puede eso, identificar como es mucho que las no, es cosas. que sí es otra persona paila. Eso ayudó, pero yo sigo, digamos, pensando que a pesar de todo lo que pasó, pues hay que intentar los proyectos, es decir, no hay arrepentimiento. Sí, Nadie va a una montaña para accidentarse Claro, o para claro. morir, ¿sí? Todo el mundo quiere es para vivir, para disfrutar como los momentos, para disfrutar la vida, ¿sí? Vivir momentos intensos, inolvidables o simplemente con la naturaleza. Y hay que intentarlo, sea cual sea el proyecto, hay que intentarlo y no desistir a pesar de las dificultades. Sí, siempre está en la cabeza eso, ¿sí? ¿Ve? Intentarlo, papá. intentar, sí, no. Uy, Chimba. re bueno. Bueno, Julio, muchas Buena, gracias. Julio. Bueno, Tremenda gracias por la historia. invitación. Tremenda Gracias por historia. haber venido también. Sí, tremendo. Qué Bueno, historia, marica. Queda uno como que vive. Muy Sí, bueno, no. weón. Y ahorita veremos está en las trabajando montañas. juicioso. O está de Sí, vacas. ya me reintegré al trabajo, ya pues voy mucho mejor, sigo pues en la terapia física, rehabilitación pulmonar, pero pues ya mucho mejor. No he podido volver a escalar va a ser tal vez unos 6 Bueno, meses más a largo. ver si lo puedo volver a hacer, porque ya implica una Sí, rehabilitación claro, mucho más esa avanzada, movilidad. o empezar a correr, tiene que avanzar, respiración, sí, claro. tiene que avanzar eso un poco más la rehabilitación, pero voy por buen camino. bueno, re bien. Buenísimo. Nos veremos en una Marcelo, montaña muchísimas entonces, gracias. Julio, muchas gracias. Gracias, Bueno, Julio. claro, Qué sí, chimba. nos veremos Y nos pronto. vemos en otra acordada también. Eso sí se lo puede tomar.